A continuación, vamos a quebrar abruptamente el tema que corresponde a nuestro país, porque igualmente es sumamente importante conocer distintas perspectivas de los estragos que ha causado el coronavirus en otras naciones y específicamente también en nuestro continente. Vemos con mucha preocupación lo que sucede en países cercanos, como es el caso de Ecuador, donde lamentablemente la realidad es bastante difícil de lo que está viviendo en este caso los ecuatorianos, y que también se entiende, genera preocupación en el resto del mundo. Yo incluso ayer lo comentaba, en un principio el coronavirus lo veíamos sumamente lejano, incluso jamás llegamos a pensar que iba a tomar la representación que ahora tiene, pero lamentablemente sí se ha replicado la situación de ciertos países en todo el mundo, y es por ello que vale la pena y es importante escuchar distintas perspectivas y testimonios. Por ello, tomamos a continuación contacto con Guayaquil, Ecuador. En este momento, Eduardo Estuardo, quien nos acompañará en el matinal Enfoque AM para entregarnos su opinión en directo desde Guayaquil. Buenos días, Eduardo. Bienvenido al matinal Enfoque AM. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad que me das de poder compartir con todos tus radioescuchas lo que está pasando acá en mi país, ¿no? Así es. Bien, nuestros televidentes incluso en días anteriores ya habían enviado mensajes a nuestro matinal en alusión a enviar fuerzas y mensajes positivos a Ecuador, porque las noticias en realidad que se han difundido son desoladoras. Es por ello que es importante conocer en realidad desde Guayaquil directamente, y usted en este caso que se encuentra presente frente a estas realidades, que nos explique lo que está sucediendo, por qué realmente se ha escapado de las manos por parte de las autoridades toda esta situación. En realidad, ¿cómo comienza este desastre? Del COE, que es el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, en donde ellos mismos en su página web están dando las actualizaciones diarias. Bueno, hasta ayer las daban una de la mañana, a las 10 de la mañana, y otra a las 5 de la tarde, hora de Ecuador. Desde hoy van a hacerlo diario, ¿no? Porque como está variando el número de infectados y el número está variando cada minuto, cada hora, entonces van a hacer un solo boletín. Mira, acá el virus nosotros realmente lo tuvimos desde el 14 de febrero, que entró una persona ecuatoriana que residía en España, vino al Ecuador, y que realmente, bueno, hay algunas versiones en que en el aeropuerto donde, digamos, donde ella entró, acá en Guayaquil, no se les hicieron las pruebas necesarias para poder, determinar si estaba infectada o no estaba infectada, y recién el 29 de febrero a ella se le... recién el 29 de febrero recién se confirmó el primer caso. O sea, desde el 14 de febrero hasta el 29 de febrero ella estuvo en Guayaquil y estuvo en sus zonas aledañas, porque venía de España y estuvo con su familia paseando en diferentes reuniones y todo eso. Entonces, ese es el tiempo en que el virus, ya ahora lo sabemos, en ese momento no lo sabíamos, se pudo replicar, ¿no? Y ahí viene la otra parte, la parte en que las autoridades ecuatorianas acá pueden tener muy buena voluntad, pero a veces, no a veces, en este caso han fallado y han tomado los correctivos no a tiempo, ¿no? Entonces, desde el 29 de febrero, pero el primer caso, recién el 13 de marzo se activó el COE Nacional, que es el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. Entonces, y comenzaron ya a dar las pautas para los toques de queda y la prohibición de salida de vuelos y de entrada de vuelos. Entonces, todo ha hecho que, más que todo aquí en Guayaquil, porque Guayaquil es el primer principal del Ecuador. Entonces, a Guayaquil en realidad llegan muchos barcos, muchos vuelos, la mayoría de vuelos que entran al Ecuador llegan por aquí, por Guayaquil, por Quito, pero aquí en Guayaquil el virus se ha diseminado. Entonces, esa es la realidad. Ahora estamos pagando esas consecuencias de la inexperiencia y de la mala previsión. Ahora también hay que acotar algo. Nuestros
países, la mayoría de países sudamericanos y latinoamericanos, tenemos muchas, pero muchas deficiencias sanitarias, ¿no? Entonces, el sistema sanitario de Ecuador, de Guayaquil, ya estaba colapsado antes del virus, ¿no? Entonces, no había muchas camas, no había muchos médicos, no había mucha atención sanitaria para el pueblo, para toda la gente, para toda la población con las enfermedades comunes. Ahora, tenemos esta pandemia encima, entonces claro, ese es el resultado de que agravó la situación y nosotros estamos aquí, prácticamente estamos recogiendo de 150 a 200 cadáveres diarios, Eduardo, en la ciudad. Justamente en relación a ello también quería consultarle, porque lamentablemente comenzaron a difundirse imágenes en realidad terribles y sumamente trágicas a través de plataformas digitales, algunas de ellas verdaderas, algunas de ellas de archivos de hace muchos años atrás, incluso de otros países, como siempre suele suceder en momentos de crisis que se difunden falsas noticias, pero en el caso de Ecuador, lamentablemente, la mayoría de las imágenes son ciertas, y en este caso el colapso del sistema funerario que ha derivado a esta crisis y catástrofe de que se vean incluso cadáveres lamentablemente siendo quemados en las calles. Usted, que se encuentra precisamente en el epicentro de esta situación, ¿realmente la gravedad del asunto es tal como se demuestra en estas imágenes? Usted mismo puede contarnos la veracidad de ello. Realmente sí. O sea, hay que anotar de que hay muchas fake news, muchas noticias falsas, como tú dijiste, motivadas por la política. Acá en nuestro país estamos divididos políticamente y los bandos se toman esta oportunidad, lamentablemente es algo inhumano, pero se toman esta oportunidad para sacar fake news de estas. Pero sí, algunos de estos videos son reales, hay muertos en las casas, porque realmente como el sistema sanitario, lo que yo había acotado, el sistema sanitario está colapsado, ¿verdad? Entonces, llamas al 911, que es la línea para, digamos, solicitar una cita o dar tus síntomas y que te atienda alguien, y realmente tú puedes pasar 24 horas en el 911 y no te atienden. O te dicen, sí, ya va. Entonces, ¿qué pasa? Hay cuerpos, han habido cuerpos la semana pasada, más que todo la semana pasada, desde el miércoles pasado, fue acá en la ciudad, desde el miércoles pasado han habido muchas personas que lamentablemente han fallecido en sus casas porque no han podido ir a los hospitales, ¿no? Entonces han fallecido en sus casas, y lo peor de todo es que como ya hay una serie de protocolos, ya sea la muerte natural o ya sea la muerte por el coronavirus, o como ustedes en su reportaje anterior, tú decías de que habían personas, o el ministro decía que habían personas que habían muerto por otra enfermedad, pero que tenía coronavirus, entonces es relacionado al coronavirus. Entonces acá prácticamente colapsó, el sistema colapsó, entonces claro, hay muertos 4 o 5 días en sus propias casas, la desesperación de la gente de ver a sus muertos ahí, a veces ni siquiera en cajas, porque esa es otra. Acá la situación económica del país es muy dolorosa, muy fuerte, ¿no? Sí, y te doy una idea. Una crisis igual. Estamos en medio de una crisis. Te doy una idea. Una caja mortuoria, los servicios mortuorios van desde 600 hasta $2.000. Entonces, para una persona que no tiene trabajo o que gana un sueldo básico que es alrededor de $400, gastar de 600 a $1.000 a $1.500 en algo es bien complicado. Entonces, hay personas que no tenían ni siquiera la caja. Entonces lo que hacían es embalarlo en esas fundas negras. Que igual se ven en los videos, claro. Y sacarlo. Sí, lo que sale y realmente la situación comienza a ser aún más preocupante, porque en todo caso el primer mandatario, Lenín Moreno, indica que sí, la gravedad de la crisis es inmensa, y que incluso los registros que se puedan tener, las cifras que se puedan mencionar, van a estar siempre por debajo de la realidad, que en realidad no son unas declaraciones muy auspiciosas en torno a lo que está sufriendo en este momento Guayaquil. Entonces, ¿cuál es también la reacción de la comunidad al respecto? ¿Qué se siente dentro de la población en este momento de crisis? ¿Cómo sientes que lo ha abordado la comunidad, Eduardo? Mira, el detalle es el siguiente también.
No, estamos viendo, digamos, más o menos yo he hecho una cronología de cómo ha venido la situación, ¿no? La culpa es de todos, ¿no? Gobierno, autoridades y nosotros mismos. ¿Por qué? Porque también cuando se decretó el toque de queda o se decretó la prohibición de salir, mucha gente en muchos barrios, más que todo en los barrios de escasos recursos, no lo hacía. Y bueno, yo también los entiendo, ¿no? Hay personas que vivimos del día a día, ¿no? No tienen un trabajo fijo, no tienen nadie que les dé ningún subsidio y tienen que salir todos los días a vender algo como informales para llevar comida a sus hogares. Entonces, esa gente y otra gente salían y no respetaban el toque de queda. Al principio, cuando pusimos el toque de queda acá, lo ejercía la policía. Y la policía, tú sabes que en todos nuestros países tiene un trato muy especial con los derechos humanos y bueno, la gente no le hacía caso. Después se optó por la opción de sacar al ejército. Realmente eso fue un poquito mejor. La gente comenzó, digamos, a obedecer, pero de todas maneras salía mucha gente. Y entonces el virus está incontrolable. A lo menos acá en Guayaquil ahorita el virus está incontrolable, ¿no? En estos días, yo creo que un par de días hacia atrás, ya la gente ha tomado conciencia y según los reportes de los canales de televisión y de la prensa que hace la gente que hace periodismo acá, se ve un mayor control, ¿no? Y se ve que la gente ya debido a las muertes que ha habido, ¿verdad? A los contagios que ha habido, a las muertes que ha habido, se está quedando en su casa y está respetando eso, ¿no? Entonces yo les aconsejo a las personas que me están mirando, que me están escuchando allá en su país y en todos los países del mundo, por favor, acatemos las disposiciones que nos da el gobierno en cada país, porque realmente esto es un virus invisible que no lo vemos. Y esa es otra, vemos muchas personas que podemos estar infectados y no tenemos síntomas. Claro. Pero, y no lo aparentamos porque no tenemos síntomas, pero tenemos el virus dentro y estamos contagiando a nuestros familiares, a las personas con las que si nosotros no respetamos el toque de queda salimos y realmente esto se nos salió de las manos, ¿no? Sí. Ahorita, mira, el reporte de ayer hasta las 10 de la mañana es de 3.163 casos confirmados, de los cuales hay 3.302 casos con sospecha. O sea, aparte de los 3.163, hay 120 personas... Disculpa, Eduardo, insistiendo también en las declaraciones del presidente de que estas cifras van muy por debajo de lo que pueda ser la realidad. Mira, ¿por qué van por debajo? ¿Por qué? Porque inclusive ahora en los últimos días han optado por dar otro dato, un dato que registran 78 fallecidos probables con COVID-19 a nivel nacional. ¿Por qué? Porque hay muchos fallecidos que recién se les hace la prueba o se los examina después de fallecer. Claro, no, sí, porque van al hospital o están en la casa, no se les puede hacer las pruebas. Ahora, hay otra cosa. Aquí mismo, según los datos del gobierno, se dicen que se han tomado 9.604 muestras o pruebas. 9.604 muestras, que es algo pero es una cantidad muy pequeña. Estaba viendo datos de Corea, de Corea del Sur, de China, que ellos hacen 300.000 pruebas semanales. Claro. 300.000 pruebas semanales. Sí, pero igualmente comparando y entendiendo la crisis, claro, la crisis en la que ya se encontraba el país, en este caso el continente. Claro. Pero también cabe destacar que según las proyecciones dentro de lo que significarían las próximas semanas, se indica que podría haber entre 2.500 y 3.500 fallecidos en las próximas semanas, esto en estimaciones, y es una cifra que la verdad, apartándome en este caso de mi carrera y mi profesión como periodista, hablando como ser humano, es indescriptible hablar de esto en una comunidad que en realidad quizás un mes y medio atrás jamás se imaginaba que esto iba a suceder, que no están preparados para ello. Entonces igual es importante, Eduardo, tomar en consideración tu perspectiva, el testimonio que nos entregas y también las recomendaciones desde
desde tu situación en este momento estando en Guayaquil para nuestros televidentes, porque esto es un virus que no reconoce fronteras, ni nacionalidades, ni edad, ni raza, ni color, ni ningún tipo de condición, sino que la verdad es un trabajo de absolutamente todos, sin importar dónde nos encontremos, de llevar hacia adelante el poder salir de esta situación. Lo único que yo puedo recomendar es quedarse en casa, no salir, acatar las disposiciones del gobierno y esperar, ¿no? Esperar que esto pase. Hay muchas personas que ya tienen los síntomas en nuestras casas, en las casas de las familias, ¿no? Y lo están tratando con tés, con plantas medicinales, porque esa es otra, inclusive hasta la paracetamol, la umbral, que son medicinas como para pasar un poco el malestar. No hay, o sea, están agotados todos esos insumos aquí en Guayaquil, en el Ecuador, o sea, no hay paracetamol, no hay mascarillas, o sea, estamos en una catástrofe total, o sea, el sistema totalmente colapsó. Ahora, yo no sé si esos datos de 3.000, 3.500 sean para la próxima semana. Yo creo que en esta semana, en estos días, en estos días, mira, hay datos en los hospitales, porque lo que hemos visto en los videos son de gente, o sea, lo que hemos visto en los videos son videos de gente que está en sus casas, o sea, que gente que lamentablemente está falleciendo dentro de sus casas, pero en los hospitales, las morgas de los hospitales están llenas. Y se los están, digamos, reconociendo y se los están enterrando. El gobierno recién hace 2 días utilizó o formó una comisión para hacer un protocolo de entierro y de exhumación de cadáveres y de cremación y todo eso, y se lo está haciendo poco a poco. Pero se están recogiendo 150 cadáveres diarios. Pero no es de los que se mueren, o sea, si recogieron ayer 150, no es de los que se murieron ayer, sino de los que se murieron la semana pasada o hace 5 días. Ya, y los que se están muriendo hoy, los que se murieron ayer, los que se van a morir mañana, porque diariamente se está muriendo gente en Guayaquil. Y llamado, yo creo que, Eduardo, en este momento el llamado también, en realidad siento que se necesita ayuda en el caso de Ecuador, evidentemente extranjera también. En realidad siento que en estos momentos se saca lo mejor y lo peor del ser humano, pero optar que ojalá sea lo mejor lo que se pueda dar a relucir dentro de toda esta catástrofe y que se pueda contener de alguna forma u otra lo que está sucediendo en Ecuador, que en realidad, insisto, no existen palabras para describir la tragedia. Y claro, que también lamentablemente ya esta situación en el punto en que se encuentra, ojalá pudiese servir también de advertencia a los países que no han tomado las medidas de resguardo pertinentes y que aún siguen subestimando la magnitud de este virus, que en realidad puede causar estragos catastróficos, tal como lo estamos viendo en el mundo. Así es, bueno, algunas personas acá de Guayaquil, desde hace unos 3 días, desde el día lunes, comenzamos a postear en nuestras cuentas de nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, acerca de un llamado internacional, que estamos haciendo un llamado internacional para que los países que tengan la capacidad económica y la capacidad logística de poder ayudarnos, nos asistan. El gobierno está haciendo, por su parte, está teniendo colaboración de China, colaboración de Corea, de otros países, pero esa colaboración es lenta. Ustedes saben que a través de los gobiernos la colaboración es sumamente lenta. Nosotros acá en Guayaquil ya se activó una comisión para poder, a través de las empresas, a través de las juntas acá que hay en Guayaquil, las juntas privadas, poder comenzar a llevar a tratar de reunir algo de dinero para comenzar a comprar medicinas, comenzar a comprar alimentación, comida, porque la gente que se está quedando en su casa, hay mucha gente que ya se está quedando en su casa pero que no tiene alimentos. O sea, esa es otra parte, la parte social y la parte económica, esa es otra parte, la otra cara de la moneda de esta pandemia, lamentablemente. Claramente. Eduardo, igualmente nos acompaña Álvaro Díaz, mi colega, que en este caso en modalidad teletrabajo también se suma en el matinal Enfoque AM y en este caso en esta entrevista. Álvaro. Sí, bueno, estaba yo muy atento a lo que estaba comentando, Eduardo, y en relación a lo que decía Jessica sobre estas
imágenes que están circulando, que se han viralizado en Chile, ha generado una especie de polémica. ¿Por qué? Porque algunos medios de comunicación han decidido no mostrarlas por lo complicada, y otros dicen que hay que mostrarlas porque efectivamente esta es la realidad que está ocurriendo en otros países. ¿Tú crees que es una buena manera de entender lo que está pasando y a la realidad que se enfrentan algunos países y lo que pueda ocurrir en términos si no somos condescendientes con lo que nos dicen las autoridades de salud? Mira, sinceramente, yo creo que hay que verificar la fuente, ¿no? Realmente han circulado muchos videos, pero la mayoría han sido falsos, ¿no? Y realmente hay otros videos, más que todos los videos de las morgues y todo eso, la mayoría han sido falsos, ya se lo comprobó. Ayer el gobierno hizo un video acerca de esas noticias. Aparte uno ve, ¿no? Lo ponen en Facebook, uno revisa la cuenta y ve que es una cuenta política, que tiene todos sus seguidores políticos, y lo único que comentan es que el gobierno debe renunciar y que debe venir otra persona que está en Europa y que debe venir acá otra vez a tomar la rienda porque él nos va a salvar, ¿no? Entonces, esos comentarios o esas publicaciones uno tiene que desecharlas porque no llevan a ningún lado. Pero hay otras publicaciones y otros videos en que realmente gente muy humilde que está en sus casas, y bueno, no muy humilde, gente muy humilde de recursos sociales, de bajos recursos, gente de clase media y gente de clase alta que está muriendo porque este virus no mira la billetera de uno, ¿no? Entonces, que realmente uno puede ver que los cadáveres están ahí, los van a ver, ¿no? Tienen a la gente a las personas en sus ataúdes y no los van no los pueden, digamos, enterrar, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Entonces, yo creo que sí, que hay que investigar bien los videos, la fuente, y de ahí pasarlas, hacerlos virales para que la gente tenga conciencia. Recién, hace 2 días, después de que para bien o para mal se pasaron todos estos fake news y todos estos videos, realmente yo creo que aquí en Guayaquil la gente que antes estaba saliendo, ¿no? y que no se quedaba en sus casas, tomó un poco de conciencia y se quedó. Ayer en la tarde fue algo diferente, fue algo diferente. Ayer salió mucha gente a hacer colas, digamos, en los supermercados, en las farmacias, y no respetaba el 1,5 metros o los 2 metros que hay de disposición entre Eduardo, una persona y otra persona. Disculpa, ahí en ese punto en el que ahora comentas, entonces aún falta mucha más conciencia desde tu perspectiva personal. ¿Aún nos falta reflexionar sobre lo que significa este virus? Claro, nos falta reflexionar porque lamentablemente muchos presidentes de muchos países, muchos líderes decían de que esto era una supergripe, de que esto de aquí iba a pasar y que no pasa nada, que podemos ir a restaurantes, a estar con la familia, a salir, a vacacionar y realmente no es así. Realmente ya hemos comprobado, acá en Guayaquil hemos comprobado en carne propia de que no es así. La gente se nos está muriendo, en las casas, se nos está muriendo en los hospitales porque el sistema colapsó. Realmente puede ser que el virus se trate con digamos, la única manera de tratar al virus es no saliendo. O sea, no compartiéndolo. Nosotros somos la fuente de contagio. Nosotros somos los transmisores. Y si nosotros no lo transmitimos, el virus no va a aparecer. Entonces, esa es la única vacuna. La mejor vacuna somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que hacer conciencia. La gente en todos los países. A veces la gente dice, no, yo no me puedo quedar porque tengo que trabajar, tengo que salir. Pero si sales y te infectas, va a ser peor porque no vas a tener dinero para curarte y te vas a morir. O se van a morir tus familiares, vas a contagiar. Esa es otra. Puede ser que sean sin síntomas, asintomáticos y no te pasa nada a ti, pero contagias a tu mamá, contagias a tu abuelita, contagias a tu esposa y ellos sí, a esas personas sí les puede dar duro. Y tomando en consideración el colapso en el sistema de salud y por ende también todo el desastre que se ha generado al respecto. Yo creo que llegó el momento de entender que es prioridad la salud y no solamente cuidándonos a nosotros, estamos resguardando
la salud individual, sino también colectiva y sobre todo de nuestros seres queridos. Eduardo, es difícil y lo sabemos que además estamos frente a una recesión económica mundial y que lamentablemente golpeará duramente, sobre todo aquellos que se encuentran en situaciones más vulnerables, pero llegó el momento de poner sobre todas las cosas la salud. Siento que es importante como mensaje final, acá ya se nos pasaron las 12 del mediodía, pero igual es sumamente importante reiterar este llamado a ver los ejemplos de nuestros países vecinos, cercanos y considerarlos. Asimismo, tomar conciencia sobre todas las cosas. Eduardo. Sí, por favor, tomemos conciencia, quedémonos en casa, no salgamos. Quizás ustedes ven unas cifras, bueno, ahorita Chile está un poquito más arriba que nosotros, lamentablemente, con 3.700 y pico de casos confirmados. Pero lo que pasa es que esto crece en forma exponencial, ¿no? En el momento de que por un huequito se vaya de las manos, contagia las otras regiones, contagia las otras ciudades y vamos a tener una hecatombe y realmente no queremos eso, ¿no? Bien, agradecer también que haya podido conversar con nosotros. La verdad, insisto, es difícil describir en estos momentos la situación de Ecuador y también en torno a las noticias y lo que se prevé para los próximos días. Enviar, digamos, el mejor mensaje positivo que podamos enviar de fuerza, de también colaboración y empatía con ustedes y reitero, agradecer su tiempo, también entregarnos las informaciones a primera mano, usted que está en el epicentro de esta tragedia en el caso de Ecuador, y ojalá que los próximos días, al contrario de lo que se pronostica, en realidad cambie, que se logre frenar este virus, que se logre la conciencia en la comunidad y que próximamente las noticias sean positivas. Creo que es lo que todos esperamos, Eduardo. Así es, espero conversar con ustedes en una próxima oportunidad, pero ya no para hablar de esta pandemia, sino que para hablar de que la pasamos y estamos todos bien acá y todos pasamos esta pesadilla, ¿no? Así es, esperamos que pase pronto. Eduardo Estuardo desde Guayaquil, Ecuador, que nos acompañó en el matinal Enfoque AM, también como parte de nuestra responsabilidad como medio de comunicación, de llevar las distintas perspectivas y escuchar todos los testimonios en alusión a esta pandemia que